68 años viviendo, y ahí estaba, como una invitada incómoda en mi propia casa. Miraba a través del marco de la puerta, mientras mis hijos, nietos y yernos alzaban sus copas en el salón principal, celebrando algo que no habían tenido la cortesía de explicarme. El champán francés que yo había comprado 3 meses atrás para la boda de mi nieta menor brillaba dorado bajo la araña de cristal que heredé de mi abuela Esperanza. «Abuela Remedios, ¿necesitas algo?», me preguntó Paloma, mi nuera, con esa sonrisa que siempre me recordaba a un cuchillo bien afilado. Tenía 28 años y la desfachatez de tratarme como si fuera su empleada doméstica. «En mi propia casa, niña», le respondí sin apartar la vista del grupo. «Lo que necesito es que me expliques qué carajo están celebrando sin mí». Se sonrojó. Paloma nunca había aprendido a mentir bien, y esa era quizás su única virtud. Sus ojos se desviaron hacia donde estaba mi hijo mayor, Esteban, conversando animadamente con un hombre que no reconocía. Un tipo bien vestido, con esa cara que tienen los abogados cuando van a arruinarte la vida con una sonrisa. Es solo una reunión familiar», murmuró. Pero yo no era tonta. Había visto esa misma mirada en los ojos de mi difunto esposo cuando me ocultó durante meses que había perdido la mitad de nuestros ahorros en un negocio de mierda. Había visto esa misma tensión en los hombros de mis hijos cuando decidieron que era hora de que descansara de manejar los asuntos de la finca. Descansara. Como si los últimos 15 años de viudez hubieran sido unas vacaciones. El aroma del pavo que había estado marinando desde la madrugada llegaba desde la cocina, mezclándose con el perfume caro de mis nueras y el humo de los puros que fumaban mis yernos en la terraza. Todo olía a traición bien sazonada. «Remedios», la voz de Esteban me hizo voltear. Mi hijo mayor se acercaba con esa sonrisa que usaba cuando iba a pedirme dinero para sus negocios fracasados. «¿Por qué no te sientas con nosotros? Hay algo que queremos comentarte». Algo que querían comentarme, no algo que querían preguntarme, no algo en lo que quisieran mi opinión, comentarme. Como si fuera una niña a la que hay que explicarle por qué Santa Claus no va a venir este año. Me dirigí al salón con la espalda recta, cada paso calculado. Había aprendido hace mucho que la postura lo es todo cuando estás a punto de que te declaren la guerra en tu propio territorio. El parquet de roble crujía bajo mis zapatos, el mismo parquet que había pulido con mis propias manos 40 años atrás, cuando Esteban y sus hermanos todavía se orinaban en la cama. «Mira, mamá», comenzó mi hijo mediano, Aurelio, que había heredado la cobardía de su padre, pero no su encanto. «Hemos estado hablando todos, y creemos que es hora de que…». Se detuvo, mirando al abogado como pidiendo permiso para continuar. «Es hora de que tome mejores decisiones sobre su futuro», completó el desconocido, extendiendo una mano que no acepté. «Soy Gonzalo M., abogado especializado en derecho de familia. Sus hijos me han contactado porque están preocupados por su bienestar». Mi bienestar. Qué delicada manera de decir que querían robarme todo. «¿Y qué tiene que ver mi bienestar con ustedes?», pregunté, mirando uno por uno a mis 5 hijos. Esteban, Aurelio, Casilda, Remedios. «Sí», le puse mi nombre. «¿Qué problema hay con eso?». Y el pequeño Tadeo, que ya tenía 42 años, pero para mí seguía siendo el bebé que lloraba por las noches. Fue Casilda quien habló, mi única hija mujer, la que siempre había sido mi preferida, hasta que se casó con un idiota que la convenció de que el dinero familiar también era suyo. «Mamá, la finca es demasiado para ti. Tienes casi 70 años, vives sola en esta casa enorme y nosotros nos preocupamos». Su voz se quebró un poco y por un momento pensé que quizás había algo de sinceridad en sus palabras. Pero entonces vi la manera en que su marido, Florencio, asentía detrás de ella y entendí todo. «Nos preocupamos», repetí, saboreando cada palabra. «¿Desde cuándo?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Mis hijos, esos 5 adultos que habían salido de mi vientre, que habían mamado de mis pechos,
que habían llorado en mis brazos cuando se lastimaban, me miraban como si fuera un obstáculo que había que remover. Señora Remedios, intervino el abogado, sus hijos han preparado una propuesta muy generosa. Están dispuestos allá a hacerse cargo de la administración de la finca, asegurarle una pensión muy cómoda y encontrarle un lugar donde pueda estar más acompañada y segura. Un lugar donde pudiera estar más acompañada y segura. Un asilo de ancianos, en otras palabras. ¿Una pensión de mi propio dinero?, pregunté. Y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Bueno, técnicamente, los bienes familiares, comenzó Gonzalo M. Técnicamente, lo interrumpí. Esta finca la compré yo con el dinero de la herencia de mi padre. Técnicamente, la casa la construí yo con las ganancias de mi trabajo cuando tenía la panadería del pueblo. Técnicamente, los documentos están a mi nombre, no al de ustedes. Vi cómo se miraron entre ellos. Habían esperado que fuera más fácil, que me rindiera sin pelear, no conocían bien a su madre. Mamá, dijo Tadeo, mi bebé, es solo que queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ustedes? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de los puros. Mis nietos, que habían estado jugando en la terraza, entraron corriendo, ajenos a la tensión que se podía cortar con cuchillo. La pequeña Esperanza, de apenas 5 años, se acercó a abrazarme las piernas. Abuela Reme, ¿por qué todos están tan serios?, me preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Porque los adultos a veces olvidan cómo comportarse, le respondí, acariciando su cabello oscuro que se parecía tanto al mío cuando era joven. Esteban carraspeó. Mamá, ¿podríamos hablar en privado? No, respondí sin dudarlo. Lo que tengan que decirme pueden decirlo delante de todos. Al fin y al cabo, parece que ya lo han discutido sin mí. El abogado sacó unos papeles de su portafolio. Señora Remedios, hemos preparado una propuesta formal. Si pudiera revisarla. ¿Saben qué?, dije, poniéndome de pie. Creo que voy a necesitar un poco de tiempo para pensar. Gonzalo M., le agradezco que haya venido, pero no voy a firmar nada hoy. Pero mamá, comenzó Aurelio. Pero nada. Esta es mi casa, y mientras sea mi casa, yo decido qué se hace y qué no se hace. Ahora, si me disculpan, voy a revisar unos papeles en mi estudio. Caminé hacia mi estudio con la cabeza en alto, sintiendo sus miradas clavándose en mi espalda como puñales. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me dirigí a mi escritorio. Ahí, en el cajón inferior izquierdo, guardaba todos los documentos importantes, escrituras, testamentos, cuentas bancarias y algo que había esperado no tener que usar nunca, el expediente que había mandado preparar sobre cada uno de mis hijos. Creían que iba a llegar a los 68 años sin saber cómo protegerme. Pensaban que era una vieja ingenua que no sabía lo que valía. Saqué el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Rogelio, dije cuando contestaron, soy Remedios. Necesito verte mañana en tu oficina. Creo que es hora de que pongamos en marcha el plan B. Rogelio R. había sido mi abogado durante los últimos 20 años y, más importante aún, había sido mi amante durante 3 de ellos después de que enviudé. Nada serio, solo 2 adultos que se consolaban mutuamente en las noches largas. Pero Rogelio era leal y eso valía más que cualquier romance. Remedios, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó al día siguiente, revisando los papeles que había extendido sobre su escritorio. Su oficina olía a tabaco y colonia cara, una combinación que siempre me había gustado. Rogelio, querido, mis hijos me declararon la guerra ayer. Yo no empecé esta pelea, pero ten por seguro que la voy a terminar. Habíamos trabajado juntos en esto durante años, preparándonos para el día en que mis hijos decidieran que era hora de que me hiciera a un lado. Rogelio había investigado discretamente las finanzas de cada uno, sus negocios, sus deudas, sus pequeños secretos sucios. Empecemos por Esteban, dije,
abriendo la primera carpeta. Mi hijo mayor, el que se cree más listo que su madre. Esteban debía 130.000 euros a 3 acreedores diferentes. Su empresa de construcción había quebrado en silencio 6 meses atrás, pero él seguía manteniendo las apariencias. Su esposa, Paloma, no tenía idea de que su casa estaba hipotecada hasta el techo. Pero yo sí lo sabía, porque Esteban había venido a pedirme dinero prestado hace 4 meses con una historia patética sobre un pequeño revés temporal. Aurelio, continué, pasando a la siguiente carpeta. Mi hijo mediano, el que nunca tuvo el valor de ser honesto sobre nada. Aurelio tenía un problema con el juego que había logrado ocultar durante años, pero las deudas se acumulan y cuando debes dinero a la gente equivocada, los secretos salen a la luz. Había perdido el negocio de su mujer en una noche de póker y ella todavía no lo sabía. Casildas, suspiré. Mi única hija, la que me partió el corazón. Mi hija había estado robándome dinero durante 2 años. Pequeñas cantidades, nada que fuera a arruinarme, pero suficiente para financiar el estilo de vida que su marido no podía permitirse. Había falsificado mi firma en 3 ocasiones para retirar dinero de mi cuenta. Pero Rogelio había documentado todo. Remedios, dije, llegando a la carpeta de mi hija menor, la que llevaba mi nombre. Al menos ella tuvo la decencia de pedirme dinero en lugar de robármelo. Pero Remedios tenía sus propios problemas. Un divorcio que se había vuelto feo, una batalla por la custodia que la estaba consumiendo y una adicción a los calmantes que había comenzado después de una cirugía, pero que ya no podía controlar. Y Tadeo, terminé, mi bebé, el que siempre pensé que era diferente. Tadeo no tenía deudas de juego ni problemas con las drogas. Su problema era peor. Tenía un hijo ilegítimo de 18 años que había mantenido en secreto durante toda su vida. Un hijo que había crecido en la pobreza mientras Tadeo vivía cómodamente con el dinero que yo le daba para sus inversiones. Remedios, dijo Rogelio, cerrando las carpetas. Con esto puedes destruir a tus hijos si quieres. Pero, ¿estás segura de que es lo que quieres? Lo miré por un momento largo. Rogelio tenía 72 años, 4 más que yo, pero sus ojos seguían siendo los mismos que me habían consolado durante las noches difíciles después de que murió mi esposo. No quiero destruirlos, le dije finalmente. Quiero que aprendan, quiero que entiendan que su madre no es una estúpida a la que pueden manipular. ¿Y cómo planeas hacerlo? Sonreí, convocando una reunión familiar. Pero esta vez yo voy a controlar la conversación. Esa noche regresé a la finca con un plan. Mis hijos habían estado evitándome desde la reunión del día anterior, pero yo sabía que volverían. Siempre volvían cuando necesitaban algo. Entré a la cocina y encontré a Paloma preparando café. Se veía nerviosa, como si hubiera estado esperando una confrontación. Paloma querida, le dije con mi voz más dulce, ¿podrías hacerme un favor? Dile a Esteban que quiero hablar con él y sus hermanos mañana a las 6 de la tarde, aquí en el salón. ¿Sobre qué? Preguntó sin poder ocultar la curiosidad. Oh, sobre el futuro de la familia, sobre lo que va a pasar con la finca, sobre muchas cosas que creo que les van a interesar. Paloma asintió y se fue rápidamente a buscar a mi hijo. Yo me quedé en la cocina, preparando té y pensando en lo que iba a decir. Había vivido 68 años, había criado 5 hijos, había mantenido una familia unida durante décadas. Pero ahora era hora de que supieran quién era realmente su madre. Al día siguiente, a las 6 en punto, mis 5 hijos estaban sentados en el salón, con la misma expresión nerviosa que tenían cuando eran pequeños y sabían que habían hecho algo malo. Pero esta vez, el que había hecho algo malo era yo. Hijos míos, comencé, permaneciendo de pie mientras ellos se sentaban. Ayer me propusieron algo que me hizo pensar mucho. Me dijeron que estaban preocupados por mí, por mi bienestar, por mi futuro. Esteban se removió incómodo en su asiento. Mamá, si has cambiado de opinión sobre lo que discutimos. No he cambiado de opinión.
lo interrumpí. Pero he decidido que si vamos a hablar sobre el futuro, vamos a hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. Saqué las 5 carpetas que había traído y las puse sobre la mesa de centro. Sus nombres estaban escritos en cada una con mi letra más cuidadosa. ¿Qué es eso?, preguntó Casilda, con una voz que sonaba más aguda de lo normal. Es información, mi amor. Información sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre las decisiones que han tomado. El silencio se volvió pesado. Vi cómo se miraban entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Esteban, dije, abriendo la primera carpeta, ¿quieres contarle a tus hermanos sobre tu empresa de construcción o prefieres que lo haga yo? Mi hijo mayor se puso pálido. Mamá, no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de que tu empresa quebró hace 6 meses. Estoy hablando de que le debes dinero a medio mundo. Estoy hablando de que tu casa está hipotecada y tu esposa no lo sabe. Paloma, que había estado sirviendo café en una esquina, dejó caer la taza. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo fue como un disparo en el silencio. Esteban, susurró, mirando a su marido con ojos desorbitados. Aurelio, continué, sin darle tiempo a Esteban para responder. ¿Quieres hablar de tu problema con el juego o de cómo perdiste el negocio de tu mujer en una noche? Aurelio se puso de pie como si fuera a salir corriendo, pero yo lo detuve con una mirada. Siéntate, le ordené, y él obedeció como cuando tenía 10 años. Casilda, dije, volviéndome hacia mi hija, supongo que tienes una explicación para las 3 veces que falsificaste mi firma para robar dinero de mi cuenta. Mi hija se echó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración, de haber sido descubierta. ¿Y tú, Remedios?, continué con mi hija menor. ¿Cuántas pastillas te tomaste hoy antes de venir aquí? Remedios me miró con odio puro. Eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Sobre todo cuando mi dinero es el que paga tu abogado de divorcio mientras tú te drogas hasta perder la razón. Mamá, basta, dijo Tadeo poniéndose de pie. ¿Qué carajo quieres de nosotros? Tadeo, mi bebé, dije, sonriendo con frialdad. ¿Quieres que hablemos de tu hijo bastardo? ¿O prefieres que le pregunte a tu esposa si sabe que tiene un hijastro de 18 años? Tadeo se desplomó en su silla como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué quiero de ustedes? Repetí la pregunta. Quiero respeto, quiero honestidad y quiero que entiendan que su madre no es una idiota. Esteban se aclaró la garganta. Mamá, ¿podemos explicar todo esto? ¿Explicar qué? ¿Explicar que vinieron a mi casa ayer con un abogado para robarme mi propiedad? ¿Explicar que mientras yo les daba dinero para sus emergencias ustedes me mentían en la cara? No queríamos robarte nada, dijo Casilda entre sollozos. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien cuidada. Bien cuidada, repetí. En un asilo de ancianos, mientras ustedes se reparten mi herencia. No es así, protestó Aurelio débilmente. ¿No? Entonces dime, hijo, ¿cuánto dinero necesitas para saldar tus deudas de juego? No respondió. Te lo voy a decir yo, 98.000 euros. Esteban necesita 130.000 para salvar su casa. Casilda debe devolver los 12.000 que me robó. Remedios necesita 50.000 para su divorcio. Y Tadeo necesita pagar la educación universitaria de su hijo secreto. Las matemáticas de la traición estaban claras. Mis hijos no me querían en un asilo por mi bienestar. Me querían fuera del camino porque necesitaban mi dinero para salvar sus vidas arruinadas. Entonces, dije, cerrando las carpetas, hablemos de mi nueva propuesta. Mi propuesta es simple, continué, volviendo a sentarme en mi silla favorita, la que había pertenecido a mi madre. Ustedes querían que tomara decisiones sobre mi futuro. Muy bien. He decidido que voy a vivir exactamente como quiero vivir, con quien quiero vivir y durante el tiempo que me dé la gana. Mis hijos me miraban como si hubiera perdido la razón. Quizás la había perdido, pero de la manera más lúcida posible. ¿Qué significa eso exactamente?,
preguntó Esteban con la voz ronca. Significa que voy a cambiar mi testamento. Significa que voy a retirar todo el dinero que les he estado prestando durante años. Y significa que voy a tomar algunas decisiones sobre quién merece mi ayuda y quién no. Saqué mi teléfono y marqué un número. Rogelio, por favor ven a la finca. Trae los papeles que preparamos. ¿Qué papeles?, preguntó Remedios, con una paranoia que no se podía ocultar. Los papeles que van a cambiar todo, respondí, sirviendo té como si estuviéramos teniendo una conversación normal sobre el clima. Rogelio llegó media hora después, cargando una caja llena de documentos. Lo había visto envejecer durante los últimos años, pero esa tarde parecía rejuvenecido, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Buenas tardes. Saludó formalmente a mis hijos, aunque los conocía desde que eran niños. Rogelio, dije, por favor explícales a mis hijos lo que hemos estado preparando. Mi abogado abrió la primera carpeta. Su madre ha decidido reestructurar completamente su patrimonio. Primer punto. Todos los préstamos que les ha hecho durante los últimos 5 años ahora tienen carácter de deuda formal, con intereses y fechas de vencimiento. ¿Qué?, gritó Aurelio. Pero ese dinero era ayuda familiar. Era ayuda familiar cuando ustedes se comportaban como familia, respondí tranquilamente. Ahora es dinero prestado que tienen que devolver. Segundo punto, continuó Rogelio. La señora Remedios ha decidido crear un fideicomiso con todos sus bienes. Ella mantendrá el control total durante su vida, pero después de su muerte, la herencia se distribuirá según criterios específicos de comportamiento familiar. ¿Criterios de comportamiento?, preguntó Casilda. ¿Qué carajo significa eso? Significa que mi dinero no va a ir automáticamente a hijos que me traicionan, respondí. Significa que tendré que ver cambios reales en sus vidas antes de decidir si merecen algo. Tercer punto, siguió Rogelio. La señora Remedios ha decidido contratar a cuidadores profesionales para que vivan en la finca. Esto garantiza que estará bien atendida sin depender de ustedes. ¿Cuidadores?, preguntó Tadeo. ¿Extraños viviendo en la casa familiar? Prefiero extraños honestos que familia mentirosa, respondí. Y cuarto punto, terminó Rogelio, si cualquiera de ustedes intenta cuestionar legalmente estas decisiones, automáticamente quedará excluido del testamento de manera permanente. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había comprado para celebrar mi primer aniversario de matrimonio, 42 años atrás. «Mamá», dijo finalmente Esteban, «esto es una locura. Somos tu familia». «Exacto», respondí. «Son mi familia. Y durante años me trataron como si fuera su caja de ahorros personal. Ahora van a aprender lo que significa ser familia de verdad». «¿Y qué se supone que debemos hacerme?», preguntó Remedios, con una rabia que no había visto desde que era adolescente. «¿Qué debes hacer tú?», la corregí. «Es dejar las pastillas, obtener la custodia de tus hijos, encontrar un trabajo y empezar a comportarte como una madre responsable». Me dirigí a cada uno de ellos, uno por uno. «Esteban, vas a confesar todo a Paloma. Van a vender la casa que no pueden pagar, buscar algo más modesto, y tú vas a encontrar trabajo como empleado hasta que aprendas a ser humilde. Aurelio, vas a dejar de apostar completamente. Vas a entrar en un programa de rehabilitación y vas a trabajar para saldar tus deudas sin mi ayuda. Casilda, vas a devolverme el dinero que robaste, cada centavo, y vas a decidir si quieres un matrimonio honesto o un divorcio honesto, pero no vas a seguir viviendo en una mentira. Y tú, Tadeo, vas a reconocer públicamente a tu hijo. Vas a ser el padre que debiste ser desde el principio y vas a explicarle a tu esposa por qué le mentiste durante 18 años. ¿Y si no hacemos lo que quieres?, preguntó Aurelio, con la desesperación de alguien que no tiene más opciones. Entonces no harán nada, respondí. Pero yo tampoco. No más préstamos, no más ayuda,
No más mamá rescatando a sus hijos adultos de las consecuencias de sus decisiones estúpidas. Esto es chantaje, dijo Casilda. No, mi amor, esto es la vida real. Durante décadas yo me sacrifiqué por ustedes. Trabajé hasta que me dolían los huesos para que pudieran estudiar. Vendí joyas de mi madre para pagar sus emergencias. Hipotequé mi tranquilidad mental para que no les faltara nada. Me puse de pie, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Pero cuando llegué a una edad en la que necesitaba respeto, ustedes decidieron que era hora de que me hiciera a un lado. Cuando más necesitaba ser tratada con dignidad, ustedes vinieron con un abogado para despojarme de mi propiedad. Mamá, nosotros nunca... comenzó Tadeo. Cállate, lo interrumpí. Tuvieron su oportunidad de hablar ayer. Ahora me toca a mí. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde había una higuera que planté cuando nació Esteban. 45 años después, esa higuera seguía dando frutos cada temporada, sin importar si había sequía o lluvias torrenciales. ¿Saben qué me duele más que sus mentiras? Pregunté sin voltear a mirarlos. Que pensaran que era tan estúpida como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Nunca pensamos que fueras estúpida, dijo Esteban débilmente. Claro que sí. Pensaron que podían llegar aquí con un abogado, hacerme firmar unos papeles y que yo iba a aceptar todo como una viejita sumisa y agradecida. Me volví hacia ellos y vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo real de perder no solo mi dinero, sino a mí. Pero hay algo que no entienden, continué. Yo no soy solo su madre. Soy Remedios Esperanza Soledad, y llegué hasta aquí siendo más fuerte que cualquier cosa que la vida me puso enfrente, incluyendo a ustedes. Rogelio cerró su maletín. Los documentos estarán listos para firmar mañana. Señora Remedios, ¿necesita algo más? Sí, respondí. Necesito que mis hijos se vayan de mi casa, todos, ahora mismo. Mamá, empezó Casilda. He dicho que se vayan. Cuando estén listos para comportarse como adultos responsables, pueden volver a visitarme, pero ya no van a vivir a costa mía mientras me faltan el respeto. Uno por uno, mis hijos se fueron levantando. Vi lágrimas en los ojos de algunos, rabia en los de otros, pero también vi algo más, comprensión. Por primera vez en años, entendían que tenían una madre que no iba a dejarse pisotear. Esteban fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y me miró. Mamá, ¿todavía nos quieres? La pregunta me partió el corazón, pero no dejé que se notara en mi voz. Claro que los quiero, por eso estoy haciendo esto. Cuando se fueron, me quedé sola en el salón con Rogelio. Él se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy perfecta, respondí, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Los siguientes días pasaron en un silencio extraño. La finca, que siempre había estado llena del ruido de mis hijos y nietos, ahora resonaba solo con mis pasos y el viento en los árboles. Pero no era una soledad triste. Era una soledad que elegí, y eso hacía toda la diferencia. María José llegó el lunes por la mañana. Era una mujer de 50 años, enfermera jubilada, que había cuidado a su propia madre hasta el final. Tenía esa manera directa de hablar que me gustaba, sin condescendencia ni falsa dulzura. Señora Remedios, me dijo durante nuestra primera conversación, yo no estoy aquí para tratarla como una inválida. Estoy aquí para asegurarme de que tenga la compañía y la ayuda que necesite, cuando la necesite. Me gustó inmediatamente. María José se instaló en el cuarto de huéspedes que daba al jardín, y su presencia cambió la atmósfera de la casa. No intentaba controlarme ni sugerir cambios. Simplemente estaba ahí, disponible cuando la necesitaba, invisible cuando quería estar sola. El primer hijo en volver fue Tadeo. Llegó un jueves por la tarde, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se veía como si no hubiera dormido en días. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, necesito hablar contigo. ¿Has hablado con tu esposa?, le pregunté directamente.
Asintió, con lágrimas que no intentó ocultar. Le conté todo, sobre Miguel, sobre los 18 años de mentiras, sobre todo. Miguel, así se llamaba mi nieto secreto, el hijo que nunca había conocido. ¿Y qué dijo ella? Que necesita tiempo, que se va a quedar en casa de su hermana mientras decide qué hacer. Se detuvo, secándose los ojos con la manga. Mamá, arruiné todo, mi matrimonio, la confianza de mis hijos, todo. Sí, le dije, sin endulzar la verdad. Lo arruinaste todo. Pareció sorprendido por mi honestidad brutal. Pero, continué, por primera vez en 18 años, no estás viviendo una mentira. Y eso es un comienzo. Lo dejé entrar y nos sentamos en la cocina. María José nos sirvió café sin hacer preguntas, con esa discreción profesional que había perfeccionado durante años. ¿Conoces a Miguel?, le pregunté. Lo he visto crecer desde lejos. Su madre, Carmen, nunca me pidió nada excepto que lo reconociera legalmente, pero yo era un cobarde. Tadeo se frotó la cara con las manos. Él estudia ingeniería, mamá. Es un buen chico, a pesar de no haber tenido padre. ¿Y ahora qué planeas hacer? Quiero conocerlo. Quiero intentar ser su padre, aunque sea tarde. Quiero que conozca a su abuela, si tú quieres conocerlo. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido al orgullo hacia uno de mis hijos. Por supuesto que quiero conocer a mi nieto, le dije, pero no como una visita de cortesía, como familia. ¿Significa eso que...? Significa que estás empezando a comportarte como un hombre, le dije. Sigue así y veremos qué pasa. Tadeo se fue esa noche con algo parecido a la esperanza en los ojos. 2 días después llegó Casilda. Mi hija se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos perfectamente manicuradas ahora tenían las uñas mordidas hasta la raíz. Mamá, me dijo sin preámbulos, Florencio se fue. ¿Se fue o lo echaste? Las dos cosas. Se sentó en el sofá del salón, encogida como una niña. Cuando le conté que había estado tomando dinero tuyo, explotó. Me gritó que era una ladrona, que había arruinado nuestra reputación. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que él era quien me había presionado a pedirte dinero constantemente, que él era quien siempre quería más. Más casa, más vacaciones, más ropa cara. Casilda levantó la mirada hacia mí. Le dije que si yo era una ladrona, él era cómplice. ¿Y entonces se fue? Se fue gritando que iba a contarle a todo el mundo que su suegra era una vieja loca que chantajeaba a sus propios hijos. Me reí. No pude evitarlo. ¿Te parece gracioso?, me preguntó Casilda, con un tono entre dolido y sorprendido. Me parece perfecto, le respondí. Que le cuente a quien quiera. Al final, ¿quién va a parecer más ridículo? ¿La vieja loca que protege su dinero o el hombre que vivía a costa de su suegra? Casilda se quedó callada por un momento y luego también se rió. Era una risa amarga, pero era risa. Mamá, ¿cómo voy a pagarte lo que te debo? No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada. Vas a conseguir trabajo, le dije. Un trabajo real, no uno de esos empleos decorativos que tenías antes. Vas a vivir dentro de tus posibilidades, no de las mías. Y vas a pagarme poco a poco, durante el tiempo que sea necesario. Y si no puedo, podrás. Eres mi hija, y aunque seas una ladrona, no eres tonta. Se quedó a cenar esa noche. María José preparó lentejas con chorizo, la comida favorita de Casilda cuando era niña. Mi hija comió como si no hubiera probado alimento en días, y por primera vez en años hablamos como madre e hija, no como acreedora y deudora. Aurelio fue el siguiente. Llegó un sábado por la mañana, acompañado de una mujer que no conocía. Mamá, me dijo, ella es Dolores, mi consejera de adicciones. Dolores era una mujer pequeña y firme, con esa mirada directa que tienen las personas que han visto de todo. Señora Remedios, me dijo, Aurelio me ha contado sobre su situación familiar.
Quería conocerla porque va a ser una parte importante de su proceso de recuperación. ¿Cómo es eso? Su hijo necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero también necesita apoyo familiar. El juego patológico es una enfermedad, pero no es una excusa. Me gustó Dolores inmediatamente. Mamá, dijo Aurelio, llevo 12 días sin apostar. Sé que no es mucho, pero es un comienzo. 12 días, repetí. Dolores me explicó que tengo que contar cada día. Hoy son 12 días. Mañana, si tengo suerte, serán 13. Había algo diferente en mi hijo, una humildad que nunca había visto antes. ¿Y tu mujer?, le pregunté. Amparo sabe todo ahora. Sobre las deudas, sobre su negocio que perdí, sobre todo. Se frotó los ojos. Está furiosa, pero no se ha ido. Dice que si de verdad estoy cambiando, ella va a intentar perdonarme. ¿Y tú? ¿De verdad estás cambiando? Aurelio miró a Dolores, como pidiendo permiso para responder. Mamá, me dijo finalmente, no sé si estoy cambiando, pero sé que si no cambio, voy a perder todo lo que me importa. Y eso me da más miedo que cualquier deuda. Por primera vez en años, abracé a Aurelio. No era el abrazo de una madre que perdona todo, sino el abrazo de una mujer que reconoce el primer paso de un camino muy largo. Esteban tardó más en aparecer. Cuando finalmente lo hizo, fue con Paloma y mis 2 nietos pequeños. Se veían todos agotados, como si hubieran estado viviendo en un estado de crisis permanente. Mamá, me dijo Esteban, ¿vendimos la casa? Bien, respondí. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones. Los niños tienen que compartir cuarto por primera vez en sus vidas. Su voz temblaba ligeramente. Paloma tuvo que volver a trabajar y yo conseguí trabajo como capataz en una obra. ¿Como empleado?, le pregunté, para asegurarme de que había entendido bien. Como empleado. Con un jefe que me grita, con un horario que no puedo cambiar o con un sueldo que apenas nos alcanza. Se detuvo mirándome directamente. Mamá, no tenía idea de lo que era trabajar para alguien más. No tenía idea de lo que era no poder pagar algo que quería. ¿Y cómo se siente? Se siente horrible, respondió honestamente, pero también se siente real. Por primera vez en años, sé exactamente cuánto dinero tengo y cuánto puedo gastar. Paloma, que había estado callada, se acercó a mí. Señora Remedios, me dijo, quiero pedirle disculpas por la manera en que la tratamos, por pensar que podíamos decidir sobre su vida. ¿Por qué te disculpas tú y no él?, le pregunté, señalando a Esteban. Porque él ya se disculpó, respondió Paloma. Conmigo, con los niños, consigo mismo. Yo tardé más en entender que nosotros también estábamos equivocados. Mis nietos, Sebastián de 8 años y Esperanza de 5, habían estado jugando en el jardín mientras los adultos hablábamos. Cuando entraron, Esperanza se acercó corriendo a abrazarme. Abuela Reme, me dijo, papá dice que ahora vivimos en una casa más pequeña porque es más cómoda. ¿Es verdad? ¿Tú qué opinas?, le pregunté. Opino que es más divertida porque Sebastián y yo podemos hablar por las noches antes de dormir. A veces la sabiduría viene de los lugares más inesperados. Esa noche, después de que se fueran, me senté en la terraza con María José. El aire olía a jazmines y a hierba recién cortada. ¿Cómo se siente?, me preguntó. ¿Cómo se siente qué? Ver a sus hijos aprendiendo a ser adultos. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso exactamente de esa manera. Se siente extraño, le respondí después de pensarlo. Durante tantos años los protegí de las consecuencias de sus decisiones que nunca tuvieron la oportunidad de crecer realmente. Y ahora están creciendo, tarde, dolorosamente, pero están creciendo. Remedios fue la última en venir. Llegó un martes por la noche cuando ya estaba oscuro. María José ya se había retirado a su cuarto y yo estaba leyendo en la sala. Cuando abrí la puerta, no reconocí a mi hija menor. Había perdido mucho peso, pero se veía despierta. Sus ojos estaban claros
sin esa neblina que habían tenido durante meses. Mamá, me dijo, llevo 8 días sin tomar pastillas. 8 días, 8 días, 5 horas, y pues miró su reloj, 43 minutos. Se sentó en el sofá donde había llorado tantas veces durante los últimos años. Es horrible, me dijo. Todo me duele, no puedo dormir. Y tengo ganas de tomar pastillas cada 5 minutos. Entonces, ¿por qué no las tomas? Porque mis hijos me necesitan. Y porque tú tenías razón. No puedo ser madre si estoy drogada. Me habló de las 2 semanas que había pasado en un centro de desintoxicación, de las sesiones de terapia que la habían obligado a enfrentar cosas que había estado evitando durante años. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, me preguntó. ¿Qué? Darme cuenta de que había estado usando las pastillas no solo para el dolor físico, sino para no sentir el dolor de mi divorcio, de ser una madre terrible, de defraudarte a ti. No eres una madre terrible, Nehel, le dije. Sí lo soy, o lo era. Mis hijos han estado viviendo con mi ex marido porque yo no podía cuidarlos apropiadamente. Se secó los ojos. Pero voy a recuperarlos. No sé cómo, pero voy a recuperarlos. ¿Y el divorcio? Se terminó la semana pasada. No obtuve mucho, pero tampoco perdí la custodia completamente. Los niños pueden quedarse conmigo los fines de semana, y si demuestro que estoy limpia durante 6 meses, podemos renegociar. 6 meses. 6 meses sin pastillas, con trabajo estable, con un lugar apropiado para vivir. Me miró con esa vulnerabilidad que solo muestran los adictos en recuperación. Mamá, ¿puedo quedarme aquí mientras me organizo? No por mucho tiempo, solo hasta que consiga trabajo y pueda rentar algo pequeño. Era la primera vez en años que uno de mis hijos me pedía ayuda de manera honesta, sin mentiras ni manipulación. Puedes quedarte, le dije, pero con condiciones, las que sean. Nada de pastillas en mi casa. Si tienes una recaída, te vas inmediatamente y vas a contribuir con los gastos de la casa tan pronto como consigas trabajo. Acepto. Y vas a ir a terapia, no solo por la adicción, sino para aprender a ser la madre que tus hijos necesitan. Acepto eso también. Esa noche, por primera vez en meses, mi hija menor durmió en su cuarto de la infancia. Al día siguiente, María José y ella desayunaron juntas y escuché a mi empleada explicarle los horarios y rutinas que habíamos establecido. 3 meses después de mi revolución familiar, la finca había vuelto a llenarse de vida. Pero era una vida diferente. Remedios había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. No era gran cosa, pero era honesto y le daba lo suficiente para contribuir con los gastos de la casa. Los fines de semana, sus hijos venían a visitarla y poco a poco estaba reconstruyendo su relación con ellos. Tadeo trajo a Miguel una tarde de domingo. Mi nieto secreto era un joven alto y delgado, con los ojos de su padre, pero una seriedad que venía de haber crecido sin privilegios. Cuando nos presentaron, me estrechó la mano con firmeza. «Señora Remedios», me dijo, «es un honor conocerla finalmente». «El honor es mío, Miguel. Siento mucho que hayamos tardado tanto en conocernos». «No es culpa suya», respondió, sin rencor, pero sin excusas tampoco. Durante esa visita, vi a Tadeo intentando ser padre por primera vez. Era torpe, demasiado ansioso por compensar años perdidos, pero Miguel era paciente con él. Había heredado la diplomacia de su madre y la inteligencia de su padre, sin los vicios de ninguno. «Abuela», me dijo antes de irse, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué decidió perdonar a papá después de tantos años?» La pregunta me sorprendió por su madurez. «No lo he perdonado», le respondí honestamente. «El perdón se gana con acciones, no con disculpas, pero le estoy dando la oportunidad de ganárselo». Miguel asintió. «Eso es justo. Casilda había encontrado trabajo en una oficina de contabilidad. El sueldo era modesto, pero estable. Había alquilado un apartamento pequeño cerca del centro del pueblo y por primera vez en años vivía dentro de sus posibilidades. Cada mes me pagaba 50 euros,
una cantidad simbólica que apenas hacía mella en su deuda, pero que representaba su compromiso de hacer las cosas bien. «Mamá», me dijo durante una de sus visitas, «¿sabes qué es lo más raro de todo esto?» «¿Qué?» «Que por primera vez en años duermo bien por las noches. No tengo esa ansiedad constante de preguntarme cómo vamos a pagar las cuentas o qué mentira voy a tener que inventar». Aurelio seguía con su terapia. Llevaba 3 meses sin apostar y aunque aún tenía días difíciles, había empezado a reconstruir su relación con Amparo. Habían abierto una pequeña tienda de abarrotes que ella manejaba mientras él trabajaba en una fábrica. No era la vida que habían planeado, pero era una vida honesta. Dolores dice que la recuperación es un proceso de toda la vida, me contó durante una cena familiar. Que siempre voy a ser un jugador, pero que puedo elegir ser un jugador que no juega. ¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté. Al principio me daba miedo pensar que nunca iba a poder apostar otra vez, pero ahora me da más miedo pensar en volver a apostar. Esteban había resultado ser mejor empleado de lo que había sido jefe. Su supervisor lo había ascendido a supervisor de obras, un puesto que venía con más responsabilidad, pero también con mejor sueldo. Paloma y él habían desarrollado una rutina doméstica que nunca habían tenido cuando el dinero no era problema. ¿Sabes qué me dijo Esperanza ayer?, me contó Paloma durante una de sus visitas. Me dijo que le gusta más cuando papá llega cansado del trabajo porque eso significa que de verdad trabajó. Los niños, con esa capacidad que tienen para adaptarse, habían encontrado ventajas en su nueva vida. Sebastián había aprendido a jugar fútbol en la calle en lugar de en academias caras. Esperanza había descubierto que podía hacer muñecas con trapos viejos que eran más divertidas que las muñecas compradas. Pero no todo había sido fácil. Hubo recaídas, discusiones, momentos en los que pareció que algunos de mis hijos iban a rendirse. Remedios tuvo una crisis a los 2 meses y casi recayó con las pastillas. Aurelio desapareció durante 3 días y lo encontramos sentado en su coche fuera de un casino, llorando pero sin haber entrado. En cada crisis mantuve mi posición. No los rescaté, no les ofrecí soluciones fáciles, no suavicé las consecuencias de sus decisiones, pero tampoco los abandoné. Estaba ahí cuando me necesitaban de verdad, no cuando querían que les resolviera los problemas que ellos mismos habían creado. María José había resultado ser más que una empleada. Se había convertido en mi confidente, mi compañera de té por las tardes, mi cómplice en esta nueva versión de la vida familiar. Tenía una sabiduría práctica que venía de haber criado 3 hijos sola después de enviudar joven. ¿No te arrepientes de haber sido tan dura con ellos?, me preguntó una tarde mientras regábamos el jardín. Me arrepiento de no haber sido dura antes, le respondí. Quizás si hubiera puesto límites cuando eran más jóvenes no habríamos llegado a esto. Pero llegaron, dijo María José, y ahora están aprendiendo. Tenía razón. Mis hijos estaban aprendiendo, pero yo también. Estaba aprendiendo que ser madre no significaba proteger a mis hijos de todas las dificultades, sino enseñarles a enfrentarlas. Estaba aprendiendo que el amor sin límites no es amor, es complicidad. Un día de octubre, 6 meses después de mi revolución, toda la familia se reunió para celebrar el cumpleaños número 6 de Esperanza. Pero esta vez era diferente. Nadie llegó con las manos vacías esperando que yo pusiera todo. Cada hijo trajo algo. Esteban y Paloma trajeron la comida. Casilda trajo las bebidas. Aurelio y Amparo trajeron la decoración. Tadeo trajo a Miguel y a Carmen. Sí, había invitado también a la madre de mi nieto secreto, y Remedios trajo a sus hijos para que conocieran mejor a sus primos. Mientras veía a mi familia reunida, no pude evitar compararla con la reunión de hace 6 meses. El mismo salón, las mismas personas, pero una energía completamente diferente. No había tensión oculta, no había mentiras esperando a salir a la luz, no había nadie calculando cuánto dinero podía sacarme. Abuela Reme, me dijo Esperanza, acercándose con su vestido nuevo, no caro, pero nuevo.
¿Estás feliz? ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque antes siempre parecías preocupada, pero ahora pareces, no sé, pareces como yo cuando juego con mis muñecas. La sabiduría de los niños nunca deja de sorprenderme. Sí, le respondí, abrazándola. Estoy feliz. Y era verdad. Por primera vez en años estaba realmente feliz. No la felicidad artificial que viene de fingir que todo está bien, sino la felicidad profunda que viene de saber que las cosas están como deben estar. Esa noche, después de que todos se fueran, Rogelio pasó a visitarme. Hacía mucho que no venía por asuntos legales. Ahora venía simplemente como el viejo amigo que era. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me preguntó mientras tomábamos brandy en la terraza. Me siento como si hubiera recuperado a mis hijos, le respondí. No los hijos que quería que fueran, sino los hijos que realmente son. ¿Y eso es mejor? Es real. Y lo real siempre es mejor que lo perfecto. Rogelio sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que tuviste el valor de arriesgar perder a tu familia para salvarla. Tenía razón. Había arriesgado todo. Podría haber terminado sola, odiada por mis hijos, rodeada solo de empleados pagados. Pero había apostado a que, en el fondo, mis hijos eran mejores personas de lo que sus circunstancias les habían permitido ser. ¿Y si hubiera salido mal?, le pregunté. Entonces habrías sabido la verdad sobre quiénes eran realmente. Y la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela más. Epílogo. 1 año después. Hoy es mi cumpleaños número 69. Estoy sentada en mi jardín, bajo la higuera que planté hace 46 años, escribiendo estas líneas mientras espero a que llegue mi familia para celebrar. Mi familia. Qué diferente suena esa palabra ahora. Remedios lleva 8 meses limpia y ha recuperado la custodia completa de sus hijos. Trabaja como administradora en la clínica dental y está saliendo con un hombre bueno que conoció en su grupo de apoyo. No me ha pedido dinero en todo este tiempo. Tadeo se casó con Carmen el mes pasado. No fue una boda grande ni cara, pero fue honesta. Miguel fue su padrino, y cuando vi a padre e hijo abrazándose después de la ceremonia, supe que habían encontrado su camino el uno hacia el otro. Casilda pagó su deuda conmigo hace 2 meses. Cada euro que me robó, devuelto con intereses. Ha empezado a estudiar contabilidad por las noches y habla de abrir su propia oficina en unos años. Ya no busca hombres que la mantengan. Está aprendiendo a mantenerse sola. Aurelio cumplió 1 año sin apostar la semana pasada. Él y Amparo expandieron su tienda y ahora emplean a 2 personas más. Me trajo las fotos de sus últimas vacaciones. 3 días en la playa, nada lujoso, pero pagado con su propio dinero y sin deudas. Esteban ha sido promovido a jefe de obras. No es su propia empresa, pero es una posición de respeto que se ganó con trabajo duro. Paloma ha vuelto a estudiar y planea ser maestra. Sus hijos están creciendo con una comprensión del valor del dinero que nunca tuvieron antes. Y yo sigo siendo la dueña de mi finca, de mi vida, de mis decisiones. María José y yo hemos desarrollado una rutina cómoda. Ella se encarga de las cosas que ya no puedo hacer con la misma facilidad. Y yo me encargo de las cosas que nunca voy a dejar de hacer. Los veo llegar por el sendero de grava. Mis 5 hijos, sus parejas, mis nietos, todos cargando platos y regalos. Pero lo más importante que traen es algo que no se puede cargar: respeto. Me respetan porque aprendieron que soy más que su madre. Soy una mujer que llegó a los 68 años sin perder la dignidad, que eligió la verdad difícil sobre la mentira cómoda, que prefirió arriesgar la soledad antes que aceptar el desprecio. ¿Fue fácil? ¿No? ¿Valió la pena? Cada día que veo a mis hijos comportarse como adultos responsables, cada vez que mis nietos me abrazan sin pedir nada a cambio, cada noche que me acuesto sabiendo que nadie me está mintiendo, me respondo que sí. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Pero yo descubrí algo mejor.
La justicia es un plato que se sirve caliente, con amor, y que alimenta a toda la familia. Esperanza corre hacia mí con un dibujo que hizo en el colegio. Es una casa con una mujer en el jardín, rodeada de muchas personas más pequeñas. ¿Quién es ella?, le pregunto. Señalando a la figura del centro. Eres tú, abuela Reme. Y nosotros somos tu familia. ¿Y por qué estoy en el centro? Porque tú mantienes a todos juntos. A veces la sabiduría viene de los lugares más inesperados. Y a veces la venganza más perfecta es simplemente vivir bien, con la cabeza en alto, rodeada de las personas que aprendieron a amarte de la manera correcta. Me levanto de mi silla para recibir a mi familia, mi verdadera familia, la que tuve que perder para poder encontrar.